Hay libros que marcan una época, ¿no? Y otros que definen vidas enteras. Pero ¿qué pasa cuando un libro logra las dos cosas y además lo hace desde el más absoluto anonimato, naciendo de un profundo misterio? Bueno, pues hoy nos vamos a sumergir en la historia de uno de esos libros. A ver, viajemos en el tiempo. Imaginen la escena. Estamos en Venecia, año 1589. De una de las imprentas de la ciudad sale un manual, un libro pequeño. Pero en la portada no hay ningún autor famoso, solo una frase muy humilde, compuesto por un siervo de Dios. Y ya está. Nadie, absolutamente nadie, tiene idea de quién lo escribió. Y sin embargo, a pesar de ser anónimo, este librito desata una especie de tormenta silenciosa. Empieza a propagarse de mano en mano, de un monasterio a otro, por toda Europa. Se convierte en un auténtico fenómeno. Y su éxito no es gradual, no, es inmediato, es algo prodigioso de verdad. Pero aquí es donde la historia se pone todavía más interesante. No se trata solo de que se hiciera popular, sino de quiénes lo leían. O sea, no era un libro cualquiera. Estamos hablando de figuras del calibre de San Francisco de Sales, que prácticamente no lo soltaba. Lo convirtió en su libro de cabecera. Se transformó literalmente en el manual de estrategia para toda una generación de gigantes espirituales. Entonces, claro, todo esto nos lleva a la pregunta del millón, la que impulsa toda esta historia, ¿no? A ver, si el libro era tan poderoso, ¿quién estaba detrás? ¿Quién era esa mente brillante? Y más importante aún, ¿por qué esconderse? ¿Por qué ocultar su identidad justo en la cima de su influencia? No tiene mucho sentido, ¿sí? Bueno, pues la respuesta no es para nada lo que uno esperaría. No está en una historia de éxito, de aplausos y reconocimiento. Todo lo contrario. La clave está oculta en una vida marcada por la humillación y la desgracia. Y finalmente, con el tiempo, el misterio se resuelve. Se supo que el autor era un sacerdote, un teatino llamado Lorenzo Scupoli. Claro, al escuchar eso, uno se imagina a un gran maestro, ¿no? Alguien venerado, respetado, una figura de autoridad, ¿verdad? Pues nada que ver. La realidad es de no creerse. Es impactante, porque mientras su libro le enseñaba a medio mundo cómo alcanzar la victoria espiritual, la vida del propio Scupoli era, a los ojos de todos, un absoluto y rotundo fracaso. Y miren, esta cronología lo deja clarísimo. Pensemos, en 1585 lo acusan de un crimen que, por cierto, a día de hoy sigue siendo un misterio. Y lo condenan, se lo quitan todo, su ministerio, su reputación, todo. Y es desde ahí, desde ese pozo, desde la cárcel y la humillación, que apenas 4 años después nace su obra maestra. Increíble. Y encima pasaría 25 años, 25, en la desgracia total antes de que lo rehabilitaran oficialmente, justo unos meses antes de morir. Entonces, la pregunta clave es, ¿y cómo reaccionó él a todo esto? Porque un testigo de la época lo describió, y es impresionante, decía que tenía un semblante sereno y un espíritu tranquilo, siempre dispuesto a hacer los trabajos más humildes. O sea, nada de amargura, nada de rebelión. Aceptó todo con una paz que, la verdad, desconcertaba a todos. Es que esa serenidad no era teoría para él, la estaba viviendo en carne propia. Por eso su libro no es un texto académico, es un testimonio forjado en el fuego. Muy bien, entonces vamos a meternos ahora en el libro mismo. ¿Cómo se traduce toda esta experiencia de vida tan intensa en las páginas de El combate espiritual? ¿Qué es exactamente lo que enseña? Pues la idea principal está de hecho en el propio título. Para Scupoli, la vida espiritual no es un paseo tranquilo, para nada. Es un combate, así de claro. Una lucha que además es estratégica, es constante, en la que la perfección no se regala, sino que se tiene que conquistar día tras día. Y aquí viene el punto clave. El enemigo no está fuera. No es una batalla contra otras personas ni contra el mundo. La lucha más dura, la más importante y la de todos los días, dice Scupoli, es contra uno mismo, contra lo que él llamaba las malas afecciones del corazón. Pero Scupoli no se queda solo en plantear el problema. Él ofrece una estrategia súper clara, un auténtico plan de batalla. Y lo resume todo en 4 herramientas, o como él prefería llamarlas, 4 armas espirituales para asegurar la victoria.
Ok, las primeras dos armas son fascinantes porque funcionan en un equilibrio perfecto. La primera es la desconfianza en uno mismo. Y a ver, que esto no es tener baja autoestima, ¿eh? No va de eso. Es más bien un realismo brutal, entender y aceptar la propia debilidad. Y lo paradójico es que justo eso, ese reconocimiento, es lo que abre la puerta a la segunda arma, la confianza absoluta en Dios. Es como decir, ok, como sé que la fuerza no viene de mí, entonces puedo confiar plenamente en quien sí la tiene. Entonces, ya tenemos la base, el fundamento de todo. Desconfianza en las propias fuerzas y confianza total en Dios. ¿Y las otras dos armas? Bueno, pues son la manera de llevar esa base a la práctica, de ponerla en acción todos los días. Y estas son el ejercicio espiritual y la oración. El ejercicio espiritual es, de hecho, la parte más larga del libro. Es básicamente el entrenamiento diario, el trabajo práctico para dominar la mente, la voluntad, las pasiones, todo. Y luego está la oración, que para Scupoli es, digamos, el arma principal. Es la línea directa, el canal de comunicación que conecta al combatiente con la fuente de toda su fuerza para poder luchar y finalmente vencer. Y así es como este sacerdote, humilde y marginado por la sociedad, creó un manual que lo iba a sobrevivir por siglos y siglos. Pero, ¿cómo fue que su obra, y sobre todo su nombre, pasaron de la más profunda oscuridad a quedar grabados en la historia? Pues miren, a veces la justicia poética tarda, pero llega. Scopuli murió en noviembre de 1610, y tan solo 21 días después, menos de un mes, por primerísima vez, se publica una edición del combate espiritual que lleva en la portada, bien grande, su nombre, Lorenzo Scupuli. Por fin se reconoció la verdad. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, el alcance fue explosivo. Y lo más increíble es que fue así incluso antes de que se supiera quién era el autor. Miren el dato. Para 1610, el año en que murió, ya había más de 60 ediciones solo en italiano, 60. Y 2 años antes, en 1608, ya estaba traducido al alemán, latín, francés, inglés, español, a casi toda Europa. El poder de sus ideas resonaba por todo el continente sin necesidad de un nombre famoso. Al final, el libro de este hombre, un texto nacido de la más profunda humillación, se acabó consolidando como lo que es hoy, un clásico inmortal, un verdadero manual de estrategia, pero no para esquivar los problemas, sino para todo lo contrario, para encontrar la fuerza justo en medio de las dificultades. Y todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? En un mundo como el nuestro, que siempre está buscando el atajo, la solución rápida, ¿qué podemos aprender de una estrategia de hace más de 400 años que nos dice justo lo contrario? Que no hay que evitar la lucha, sino abrazarla como el único camino a la victoria. Quizás la verdadera victoria no se trata de tener una vida sin batallas, sino de aprender a pelearlas bien.